Bueno, la clase la clase de la semana pasada vimos el llamado vector de Poynting y esencialmente lo que mencionamos o lo que debemos de entender es cuando tenemos una onda electromagnética, ya habíamos comentado, estamos hablando de campos eléctricos y magnéticos que se están retroalimentando a sí mismos constantemente. Tomando en cuenta que estamos hablando de una onda electromagnética en el vacío, esta perturbación, esta onda va a estar viajando con velocidad constante, una velocidad igual a la velocidad de la luz. Bueno, como también sabemos, los campos eléctricos y magnéticos almacenan energía. Entonces, una onda electromagnética tendrá una energía que tiene una parte proveniente del campo eléctrico y otra del campo magnético. Y lo que nos dice el vector de Poynting, que en este caso, como vemos en esta figura, es un vector que es ortogonal a estos dos vectores E y B. El vector de Poynting nos dice qué tanta energía por unidad de tiempo se transmite a través de un área perpendicular al plano en el que se encuentran tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Entonces, este llamado vector de Poynting tiene esa información. Está relacionado con la cantidad de energía que transmite esta onda. Ahora, también mencionamos que este vector S tiene un módulo que varía en el tiempo, no es constante. Y entonces, a la hora de nosotros querer saber cuánta energía nos llega, o cuánta energía, por ejemplo, incide sobre un panel solar, utilizar el vector de Poynting pues se vuelve bastante complicado. Entonces, lo que se hace es calcular el valor medio, ¿no? Es decir, promediar en el tiempo. Bueno, el día de hoy vamos a ver algunos ejercicios al respecto para ilustrar este vector que estamos aquí mencionando. Pero antes de ello, déjenme mostrarles una pequeña animación, una simple animación, en la que podemos tal vez entender mucho mejor de qué estamos tratando con esto del vector de Poynting. Bien, en esta animación se está ilustrando un dipolo. Un dipolo, como ya habíamos mencionado en algún momento, se compone de una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa. Bueno, estas dos cargas se ponen a oscilar, ¿no? Se ponen en movimiento. Desde electrostática sabemos que una carga eléctrica positiva o negativa va a producir un campo eléctrico. Entonces, cuando estas dos cargas que forman el dipolo se comienzan a mover, comienzan a ser aceleradas, que son las que serían los que tenemos aquí en el centro, ¿no? En esta parte central se encuentran estas dos cargas. Bueno, cuando comienzan a moverse, el campo eléctrico que está alrededor de ellas comienza a cambiar, varía en el tiempo. En esta animación, este comportamiento del campo eléctrico que varía en el tiempo está ejemplificado por las zonas de color que ustedes pueden observar. Por ejemplo, hay zonas de color de tonos rojos, naranjas o amarillos, y hay otras zonas de tonos azules o colores muy fríos. Bueno, vamos si esto lo pudiéramos poner de forma lateral, podemos asociar los puntos de colores claros, los puntos o las zonas, mejor dicho, en color amarillo, con los valores en los que la onda tiene un mayor valor, ¿no? Las crestas, como se les llegan a conocer, y los puntos o las zonas azules serán los valles. Entonces, como vemos, tenemos un campo eléctrico que cambia en el tiempo y lo hace de forma armónica. Entonces, ahí ya estamos hablando de la presencia de una onda electromagnética, porque este campo eléctrico que cambia en el tiempo proveniente de la aceleración del dipolo generará un campo magnético. Esto ya lo habíamos comentado. Bueno, ustedes también pueden distinguir unas
flechas de color negro. Tal vez aquí la animación está cambiando muy rápidamente, tal vez apenas la lleguen a distinguir. Pero bueno, esos vectores de color negro que se alcanzan a distinguir representan el vector de Poynting. Entonces, el vector de Poynting está dirigido de forma radial hacia afuera, porque está, en este caso, pues, siguiendo la dirección de propagación de la onda electromagnética. Aquí no podemos ver, no se está ilustrando el campo magnético, pero sabemos que está presente. Así que bueno, si nosotros pudiéramos esto verlo, por ejemplo, en una antena que funciona de forma similar, como veíamos en algún video en las sesiones pasadas sobre el funcionamiento de una antena, eso es algo así es lo que veríamos. Cargas eléctricas positivas y negativas moviéndose, y por ese movimiento generan un campo eléctrico que cambia en el tiempo. Este campo eléctrico se va a propagar en alguna determinada dirección, va a producir un campo magnético, y el vector de Poynting, que es un vector que lleva como información cuánta energía se está transmitiendo hacia los alrededores, estaría apuntando siempre en el plano ortogonal al campo eléctrico y magnético. Y en este caso estaría ilustrado por los vectores en color negro que están apuntando siempre hacia afuera. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario al respecto de esta animación? O en general sobre lo visto la clase anterior. Bien, entonces vamos a regresar a la pizarra. Y bueno, recordar entonces que este vector de Poynting se construye de esta manera. Es el producto vectorial de E cruz B, donde E y B, cada uno, son funciones del tiempo. Ahora, como hemos mencionado, la manera en que uno determina cuánta energía está llegando o está incidiendo en alguna determinada área o superficie, lo que se hace es tomar el módulo del vector de Poynting, integrarlo en un periodo, y eso nos da como resultado una cantidad física que se llama intensidad de onda o irradiancia. Y esta cantidad, como podemos ver, es constante, ya no depende del tiempo. Entonces, bueno, eso es al final el objetivo de hacer esta integral. Deshacernos de la parte temporal, porque está cambiando rápidamente en el tiempo. De hecho, en la animación que les acabo de mostrar, ustedes pueden ver cómo la onda está moviéndose rápidamente y apenas podemos seguir el vector de Poynting, ¿no? Alguna flecha de color negro que ustedes fijen con su vista, es muy difícil seguirla, justamente porque el campo eléctrico y magnético están variando muy rápidamente. Entonces, por esa razón, se promedia en el tiempo para tener como resultado una cantidad que sea constante. Y bueno, vamos entonces a ver un primer ejemplo para justamente ver cómo esto funciona, ¿no? Cómo se aplica esto. Bueno, en este primer ejercicio tenemos la siguiente afirmación. La radiación proveniente del Sol que llega a la Tierra, y esto en la parte alta de la atmósfera, bueno, incide sobre la Tierra a una razón aproximada de 1350 joules por segundo por metro cuadrado, o bien 1350 watts por metro cuadrado. Entonces, esta cantidad, esta unidad de medida que tenemos aquí, nos está hablando del vector de Poynting, porque es la cantidad de energía que, por unidad de tiempo, que atraviesa una determinada superficie.
Eso es el vector de Poynting. Así que bueno, estos 1350 nos están hablando del módulo de ese vector. Bueno, entonces nos dicen, suponga que esta es una sola onda electromagnética. Eso es, bueno, aquí estamos simplificando demasiado, porque cuando hablamos de la radiación que proviene del Sol, la radiación está compuesta por muchas longitudes de onda, no solamente una. Son ondas de varias longitudes de onda, variadas longitudes de onda, ¿no? Digamos, si recordamos el espectro electromagnético, de ondas, todas ellas distintas en frecuencia. A fines de este ejercicio, vamos a asumir que se trata solo de un solo tipo de onda electromagnética. Bien, entonces, con esta información nos piden determinar los valores máximos de, del campo eléctrico y del campo magnético. Bien, entonces, de lo que tenemos arriba, esta cantidad, al decirnos que es posible medirlo en la parte de la atmósfera, entonces tenemos aquí el valor promedio del vector de Poynting, es decir, la irradiancia. Entonces, vean, si ustedes integran directamente el módulo del vector de Poynting, van a obtener esta cantidad. Ahora, esta cantidad que se tiene, que depende del campo eléctrico, de la amplitud del campo eléctrico y la amplitud del campo magnético, lo pueden expresar o bien en términos solamente del campo eléctrico o en términos solo del campo magnético. Entonces vamos a hacer uso de esas relaciones. Bien, entonces para el primer punto de determinar los valores máximos del campo eléctrico, lo que podemos hacer es lo que tenemos aquí. Expresamos la irradiancia en términos solo del campo eléctrico, como tenemos en esta expresión, y de aquí pues podemos despejar rápidamente el valor del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Aquí pues no tenemos mucho que hacer. Como ven, esto es prácticamente inmediato. Y bueno, si aquí las cuentas son correctas, estaremos encontrando que la amplitud del campo eléctrico tiene un valor de 1.01 por 10 a la 3 volts sobre metro. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta u observación sobre este primer cálculo? Bien, entonces ahora para determinar el máximo valor del campo magnético para esa onda electromagnética, pues utilizamos eh, esta otra parte, ¿no? O esta otra equivalencia para la irradiancia en términos del campo magnético. Y lo que encontramos es este valor. Para el campo magnético, utilizando el valor de la irradiancia, tenemos que vale aproximadamente 3.37 por 10 a la menos 6 teslas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como podemos ver aquí, el cálculo es bastante simple. Ahora, algo también que puede llamar la atención son los valores del campo eléctrico y del campo magnético. Por ejemplo,
el campo eléctrico anda del orden de kilos por 10 a la 3, como pueden ver aquí, kilovolts por metro. Mientras que la intensidad del valor máximo del campo magnético anda del orden de por 10 a la menos 6. O sea, son 9 unidades más pequeña. Y justamente ese valor que estamos obteniendo está relacionado con el hecho de que el campo magnético sea igual al campo eléctrico entre C. ¿De acuerdo? Así que bueno, esta gran diferencia entre sus intensidades está relacionada justamente con este hecho, de cómo están, a partir de la ley de Faraday, algo que se puede demostrar es esta relación. El campo magnético siempre será mucho menor que el campo eléctrico, porque aquí tenemos este factor C, que pues por sí mismo tiene una potencia de por 10 a la 8. Entonces, bueno, eso ya eh, justifica por qué tenemos un campo magnético muy pequeñito, a pesar de que el campo eléctrico bueno, se tiene aquí en este ejemplo, pues tiene un valor bastante grande. Bien, jóvenes, vamos a ver entonces si no hay alguna pregunta sobre este primer ejercicio. Vamos a ver el siguiente. Bueno, ese ejercicio en particular toma en cuenta para su análisis varios conceptos, no solamente los que hemos visto en este curso o en la parte de ondas electromagnéticas, sino que además eh, utiliza conceptos vistos incluso en mecánica de la partícula. Y como vemos, es un ejercicio que le queda muy bien el nombre de problema de repaso, ¿no? Porque pues, va a tomar varias ideas vistas en mecánica de la partícula, incluso un poco de electricidad y magnetismo, y finalmente un poco de lo que nosotros hemos estado revisando aquí. Bueno, nos dice lo siguiente. Las cargas en aceleración emiten ondas electromagnéticas. Esto puede ser ejemplificado con la animación que les puse al inicio, la del dipolo. Ahí, en este caso, tendremos dos cargas eléctricas de distinto signo que se ponen en movimiento, es decir, son aceleradas. Bueno, aquí nos están hablando solamente de una situación específica. Nos hablan de determinar la longitud de onda de la radiación producida por un protón, es decir, una sola carga positiva. Y esta carga positiva se va a estar moviendo en un círculo de radio R perpendicular a un campo magnético de magnitud B. Así que bueno, aquí vemos que no se trata de un dipolo, sino se trata de una configuración más pequeña, más simple. Una sola carga que va a estar moviéndose, como nos lo mencionan aquí, en un círculo. Entonces, bueno, la imagen que debemos de considerar es la siguiente. Vean ustedes, tenemos aquí la carga eléctrica positiva, está dando vueltas alrededor de ese círculo y nos mencionan que está bajo la influencia de un campo magnético que es perpendicular al plano en el cual se está moviendo esta partícula. Entonces aquí tenemos un movimiento circular. Si lo vemos desde arriba, esto es lo que tendremos. Aquí está la partícula, el protón dando vueltas. Aquí estamos ilustrando o ejemplificando su vector velocidad, que como sabemos, siempre es tangente a la trayectoria circular que realiza esta partícula. Tenemos el campo magnético, que en este caso está saliendo de la pantalla, está dirigido hacia ustedes. Tenemos el radio del
la trayectoria circular sobre la cual se está moviendo. Y bueno, va a resultar que por este movimiento que ejecuta la partícula, va a estar emitiendo radiación, ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas pudieran estar en el espectro visible, es decir, veríamos destellos de luz. ¿De acuerdo? Eso podría suceder, no lo sabemos. Y de hecho, el resolver este problema, porque de hecho nos están pidiendo la longitud de onda, podría a nosotros servirnos para darnos una idea de a qué velocidades o con qué campos magnéticos esta carga eléctrica tendría que moverse para que emitiera radiación dentro del espectro visible, entre 400 y 700 nanómetros. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es una posible aplicación del resultado que pretendemos obtener en ese problema. Bien, entonces ahora surge la pregunta, ¿cómo obtenemos esa longitud de onda? ¿Qué recordamos de este movimiento circular que está efectuando? Un detalle a tomar en cuenta y que puede que les sea útil para eh, tal vez pensar en alguna posible ruta para solucionar el problema, es que estas, esta radiación electromagnética que va a estar emitiendo va a estar viajando a la velocidad de la luz. Claro, suponiendo que esto ocurre en el espacio, ¿no? En un espacio libre. eh, y por lo tanto, la velocidad de la luz va a ser constante, va a ser el valor de c. Entonces, para conocer la longitud de onda con la que esta radiación se está emitiendo, lo único que tenemos, lo que necesitaremos determinar es la frecuencia de oscilación, f. El movimiento circular sabemos que existe un periodo, existe también una frecuencia. Bueno, pues la frecuencia en el movimiento circular va a ser la misma frecuencia de la radiación electromagnética que se esté generando. Entonces, nosotros sabemos que existe esta relación. C igual a lambda, que es la longitud de onda, por la frecuencia. Entonces, C ya está dado, ya lo conocemos. F no lo conocemos todavía. Pero entonces, de esta relación podemos decir que para conocer lambda, necesitamos determinar una expresión para la frecuencia. Y determinar la frecuencia equivale a analizar el movimiento circular de la carga. Así que todo se reduce a eso, en que recordemos cuáles son las características que se presentan en un movimiento circular. Así que bueno, de mecánica de la partícula, ¿qué podemos recordar acerca de este movimiento?
Ok, ¿sería necesario un diagrama de cuerpo libre? Puede ser. Digo, eh, al final, en el movimiento circular están involucradas fuerzas llamadas, bueno, una fuerza centrípeta. Entonces, si ustedes consideran necesario, pueden intentar dibujar un diagrama de cuerpo libre que les ayude a identificar estas fuerzas. Entonces, en un movimiento circular, existe un tipo de fuerza en específico. Bueno, tiene un nombre concreto, que es fuerza centrípeta. Una fuerza centrípeta tiene la característica de que siempre va a estar apuntando hacia el centro de la circunferencia, hacia el centro de la trayectoria circular. Eso lo sabemos. Y esta fuerza centrípeta genera una aceleración centrípeta. Ahora, esa aceleración centrípeta, ¿cómo se relaciona con esta velocidad v que estamos aquí dibujando? Con la velocidad tangencial de la partícula. Entonces aquí, por ejemplo, voy a dibujar eso que les menciono. En esta imagen de la derecha, sabemos que está presente, o debe de estar presente, una fuerza centrípeta, la cual genera una aceleración centrípeta. Ok, muy bien. Entonces, retomando el último comentario en el chat, tenemos esto que conocemos, ¿no? La aceleración centrípeta es generada por una fuerza centrípeta y es inversamente proporcional al valor de la masa de la partícula que esté dando vueltas. Así que lo que está en color rojo no es otra cosa más que la singular ley de Newton para la aceleración centrípeta. Ahora, lo que está en color verde, la igualdad en color verde, es algo que nosotros igualmente podemos deducir, pero bueno, aquí lo vamos a utilizar como un hecho. Esta es la relación que hay, que existe entre el módulo cuadrado del vector velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. Como vemos, esta relación es inversamente proporcional al radio, ¿no? A la distancia que exista entre la partícula y el eje de rotación. Ok, listo, ya tenemos esta parte. Eso es de mecánica de la partícula. ¿Cómo podemos continuar? Recuerden que nuestro objetivo es determinar lambda, pero determinar lambda es equivalente a determinar la frecuencia del movimiento rotacional, de ese movimiento circular. Esto es bueno. Ya estamos aquí. Eso es muy buena información. Ahora, el siguiente paso eh, es involucrar la información de que estamos hablando de una carga eléctrica. Y aquí en esta ecuación, como tenemos en la esquina inferior derecha, no estamos diciendo de qué tipo de partícula estamos tratando.
Entonces, ¿cómo involucramos? ¿Dónde estará esa información que podemos incluir ahora que nos hable de que estamos tratando con una partícula cargada? Y es más, una partícula cargada que está bajo la influencia de un campo magnético. O sea que ahora ya entramos a la parte del curso de electricidad y magnetismo. Bien, ¿qué nos dice la llamada fuerza de Lorentz? Retomando el comentario en el chat, ¿qué nos dice esa fuerza? ¿De qué depende o de qué nos habla esa llamada fuerza de Lorentz? Pues nos habla de la fuerza ejercida por un campo electromagnético y pues esta fuerza la recibe justamente una partícula cargada o en dado caso pues una corriente eléctrica. Muy bien, así es. La fuerza de Lorentz nos habla de la interacción que se puede presentar ya sea con cargas eléctricas o en hilos conductores de electricidad. Y específicamente en este caso nos interesa la fuerza de Lorentz aplicada a una partícula cargada. Entonces, bueno, la fuerza de Lorentz tiene dos contribuciones. La parte eléctrica, que básicamente esto está relacionado con la ley de Coulomb, y la parte magnética. En este caso, no nos está interesando la interacción de la carga eléctrica con un campo magnético. Es decir, durante el movimiento que ejecuta esta partícula, este protón, no hay algún campo magnético externo presente. Por ejemplo, que pudiera estar aquí, ¿no? Podría ser este campo generado por alguna placa cargada, por alguna otra partícula o algo más, ¿no? En este caso no está ocurriendo eso. No tenemos la presencia de un campo eléctrico externo a la carga. Por lo tanto, este término pues es cero. Entonces, la fuerza que experimenta la partícula es justamente la fuerza centrípeta, va a depender únicamente de la velocidad con la que se está moviendo la partícula y de la intensidad del campo magnético que esté interactuando con ella. Ahora, estos dos vectores, vean, el vector v, el de velocidad, estaría en el plano XY, ¿no? Lo pueden ver ustedes aquí en el plano de la pantalla. Y el campo magnético B es ortogonal. Aquí está saliendo el vector campo magnético de la pantalla. Así que hay 90 grados entre esos dos vectores. Así que este producto vectorial se reduce a eso que tenemos aquí. La magnitud de esta fuerza simplemente será el valor de la carga por la velocidad tangencial, bueno, el módulo de la velocidad tangencial por el módulo del campo magnético. Recuerden ustedes que el producto vectorial, el módulo del producto vectorial es igual al producto de los módulos de los vectores que se están multiplicando por el seno del ángulo que hay entre ellos. En este caso, el ángulo, como ya mencionamos, es de 90 grados, porque son ortogonales. Entonces, seno de pi medios vale 1, y por esa razón encontramos lo que tenemos aquí. Vale, entonces vean, en este término, gracias a la fuerza de Lorentz, ya estamos incluyendo la información del tipo de carga, o mejor dicho, el tipo de partícula, que es un objeto cargado. Estamos incluyendo además la interacción dada por el campo magnético. Así que bueno, esta relación que tenemos aquí la podemos utilizar en la ecuación de arriba para comenzar ahí a simplificar cosas. Bien, entonces haciendo
eso que se acaba de comentar, obtenemos esto. Así que con esas sustituciones y después despejes, estamos encontrando el valor de la velocidad tangencial con la que esta partícula está dando vueltas en términos del campo magnético que se le está aplicando, de su propia carga eléctrica, del radio que está, bueno, alrededor del cual se está moviendo y de la propia masa de la partícula. ¿Qué más podemos hacer ahora? Si ya tenemos la velocidad con la que se está moviendo en esa trayectoria circular, ¿cómo podemos obtener la frecuencia del movimiento circular que está efectuando? Bien, una forma es utilizar el periodo. ¿Y cómo involucramos entonces cómo relacionamos el periodo de movimiento, que pues en efecto está relacionado con la frecuencia, con este resultado que tenemos aquí? Hay que juntar esas piezas del rompecabezas. Por un lado, aquí tenemos la velocidad y como nos lo han sugerido en el chat, tenemos que podemos utilizar el concepto de periodo de movimiento. Bien, como sabemos, el periodo en un movimiento circular es el tiempo que le toma al objeto dar una vuelta completa. Es decir, recorrer 2 pi radianes con una velocidad v. En este caso, la velocidad v ya la conocemos, ya la tenemos aquí. Entonces, tomando esto en cuenta, tenemos que en esta vuelta completa de 2 pi radianes, se está recorriendo una distancia exactamente igual al periodo del círculo. Por esa razón tenemos esta distancia, 2πr. Y este movimiento, este recorrido igual al perímetro del círculo, se ejecuta con una velocidad v, la velocidad tangencial. Así que bueno, de aquí tenemos el periodo. El periodo a su vez, como también lo sabemos, es el inverso de la frecuencia. Entonces, bueno, pues
F, la frecuencia que estamos buscando, es igual a 1 entre el periodo. Pero el periodo es lo que tenemos aquí, así que lo sustituimos. Y después aquí está la velocidad lineal o tangencial con la que la partícula se está moviendo, la cual ya también conocemos. Entonces, como pueden notar, pues ya de estas relaciones tenemos el valor de la frecuencia que estábamos buscando. Así que ya de esta relación, como sabemos que la onda electromagnética que se va a generar viaja a la velocidad de la luz, resulta entonces en este resultado. La longitud de onda de la radiación que se genera por tener esa partícula en rotación es igual a 2pi veces la masa de la partícula, en este caso del protón, por la velocidad de la luz, entre la carga del protón por el campo magnético que se le está, bueno, con el cual está interactuando. Así que bueno, mediante esta ecuación uno puede estimar em, qué campo magnético, por ejemplo, se le tiene que aplicar a esa carga para que la radiación que emita esté dentro del espectro visible. Es decir, que este lambda vaya de 400 a 700 nanómetros aproximadamente. ¿De acuerdo? Aunque en lo más, hablando estrictamente, lo más seguro es que con algún campo magnético, por ejemplo, producido por algún imán o alguna otra fuente de campo magnético, la radiación que se genere no esté dentro del espectro visible. De hecho, eso sería lo más común, porque si recordamos, déjenme mostrar aquí, recordar, el espectro visible en el rango de valores en el que nuestros ojos captan radiación, pues es muy pequeño comparado con todo el espectro electromagnético. Entonces, tal vez sea más, eh, sea posible que la onda electromagnética producida caiga o bien en el infrarrojo, en las microondas, que en el espectro visible. Sería más probable que eso ocurriera. Bien, jóvenes, preguntas, comentarios sobre lo eh, visto en este segundo ejercicio. Ok, bien, retomando los dos comentarios en el chat. Em, bien, la descripción más moderna que se tiene acerca de la luz nos dice que la luz se puede comportar también como partícula. Vean, nosotros hemos aquí hablado de la radiación electromagnética desde un punto de vista ondulatorio. Todo le hemos hecho referencia a, a ondas.
De hecho, por eso utilizamos los conceptos vistos, bueno, varios conceptos vistos al inicio del curso. Periodo, frecuencia, y después en el contexto de ondas, longitudes de onda y demás. Sin embargo, no es tan reciente esto, ya tiene más de 100 años, que se, se ha tomado en cuenta en una descripción o en un modelo más moderno acerca de la luz, que la luz se puede interpretar también, se puede concebir como formado por partículas, ¿no? Como pequeñas caniquitas que están viajando a velocidad de la luz. Ahora, ustedes, bueno, de hecho es una de las ecuaciones más famosas que se tiene y que surge de la relatividad, que nos dice que energía E es igual a la masa por C al cuadrado, ¿no? Donde C es la velocidad de la luz. Bueno, esa es una de las ecuaciones que nos hablan de lo que ocurre a grandes velocidades. La materia esencialmente se puede equiparar a la energía. Bueno, esta ecuación tiene sus sutilezas. Digamos que tiene su versión que no se dice. Así como nos menciona la segunda ley de Newton, si ustedes recuerdan que nos dicen F es igual a M por A. Pero esta ecuación es tramposa porque nos hace pensar que una aceleración produce fuerzas. Y eso no es cierto. La aceleración es el efecto o lo que se obtiene de aplicar una fuerza. Es esto, es la relación eh, más correcta que podemos nosotros asociar a la segunda ley de Newton. Bueno, regresando a esta ecuación, E igual a mc al cuadrado. La versión real de esta ecuación nos dice lo siguiente. E al cuadrado es igual a ver, lo voy a escribir y ahora les explico qué es cada cosa. Ok, esa es la forma más exacta de escribir esta ecuación. Aquí nos está diciendo que la energía de una partícula que se mueve a altas velocidades depende de la masa de la partícula y de esta cantidad P que ustedes ya conocen, que es el momento lineal. Para el caso de estas partículas que se conocen como fotones y que se pueden entender, ¿no? Una imagen bastante simple, con pequeñas caniquitas que están viajando a la velocidad de la luz, se ve que, bueno, con base en los experimentos, resulta que estas partículas no tienen masa, es decir, no tienen este término. Y entonces, vean, si tomamos la raíz cuadrada de estos términos, queda entonces que para estas partículas llamadas fotones, su movimiento depende únicamente del momento lineal. Pero este momento lineal no es el que ustedes conocen, de m por b. Este momento lineal, p, se encuentra en términos de valores de, ¿cómo se llama? Número de onda. Sí, del número de onda. De la k que nosotros habíamos visto para las ondas. Básicamente proporcional a él. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es que para estas partículas, los llamados fotones, no es necesario que tengan masa para poder moverse, para poder llevar energía. Por esa razón, bueno, como nos comentó en el chat, no es que qué tan cierto, sino pues lo es. O sea, los mismos experimentos así lo demuestran, que estas partículas, que la luz, pensada como un conjunto de partículas, son partículas bastante fuera de lo común. Porque aunque yo les estoy diciendo en este momento que los piensen como canicas, pues sí, como canicas, pero sin masa.
¿no? Es bastante exótica la idea, ¿no? Bastante extraña poder hacer al principio. Pero bueno, entender esto evidentemente cae fuera de lo que estamos nosotros aquí tratando, porque esto ya entra en otros aspectos. Pero bueno, sí es importante mencionar en ese sentido de que la descripción actual que se le da a la luz no es al 100% lo que estamos viendo. De hecho, esta teoría, de que la luz sea onda, es, digamos, es la mitad de la historia. En este caso nos funciona muy bien. O sea, esta descripción de la luz como una onda perfectamente nos permite explicar varios fenómenos que nosotros observamos a simple vista. Pero si nosotros ya quisiéramos entender fenómenos a escalas más pequeñas, como ocurría cuando ustedes preguntaron por qué la radiación de alta frecuencia es problemática, ¿no? Porque podría generar enfermedades. Entonces, bueno, para entender eso, que sería la interacción de la luz con partículas más pequeñas, entonces sí tenemos que pensar a las partículas ya no como ondas, sino como caniquitas. Y entonces eh, tenemos que hacer descripciones similares a los que ustedes ven en mecánica de la partícula, las llamadas colisiones. Pero colisiones que ocurren entre partículas como los electrones, que son partículas con masa, y partículas sin masa, que son los llamados fotones, que son las partículas que conforman la luz. Entonces, bueno, eso ya entra en lo que se conoce como mecánica cuántica. Así que, bueno, evidentemente está bastante fuera del alcance del curso, pero bueno, si a ustedes les llega a interesar algo al respecto, pues sepan que eh, para entender esa otra mitad de la historia, necesitamos aceptar que bajo ciertas condiciones la luz se puede comportar como partícula, como caniquitas que chocan con objetos como electrones o partículas cargadas, pero a niveles subatómicos. Ese es el punto importante. A niveles ordinarios en los cuales nos estamos nosotros moviendo, la luz, esencialmente, los fenómenos que se presentan los podemos entender perfectamente pensando la luz como una onda. Pero a escalas más pequeñas, esta idea ya no es útil y empieza a presentar fallas. Y entonces, algunos experimentos requieren que la luz ya no sea pensada como una onda, sino como una partícula. Bien, ahora, ok, sobre la otra pregunta de por qué no considerar el campo eléctrico en este ejercicio. Bueno, porque la ley perdón, la fuerza de Lorentz nos dice que la fuerza que experimenta una partícula depende de sus fuentes de interacciones externas. En este caso, este campo eléctrico, mucho ojo aquí, no confundir con el campo eléctrico de la propia partícula. No, aquí este campo eléctrico tendría que tendría que ser generado por alguna otra fuente. Por eso yo les decía, en este problema no tenemos la situación de que esta partícula que está aquí moviéndose está también bajo la influencia, por ejemplo, de la placa de un capacitor o de una barra cargada. Si esto fuese así, entonces tendríamos que considerar el campo eléctrico generado por dichos objetos. Pero este campo eléctrico es siempre externo a la carga eléctrica. Como no está ocurriendo eso en este problema, por esa razón, el término E en la ley de Lorentz, perdón, en la fuerza de Lorentz, se hizo cero o no se considera. Entonces aquí, si les causa un poco de problema, agreguen
subíndice EXT, ¿no? Que significa externo. O sea, la fuerza que experimenta la carga es proveniente de un campo eléctrico externo y de un campo magnético externo. ¿Ok? Bien, jóvenes, bien, pues vamos a pasar al último ejercicio de esta sesión para después comentarles lo de la actividad que se les va a pedir como parte de este último parcial. Bueno, en este ejercicio vamos a ver qué significado tiene el llamado vector de Poynting. Bueno, en este problema tenemos lo siguiente. Nos hablan de una lámina plana muy grande que conduce a una corriente eléctrica uniformemente distribuida con un ancho unitario de corriente JS. Ok. Vean, aquí tenemos una placa metálica y sobre esa placa metálica está circulando una corriente eléctrica. En este caso, la corriente eléctrica va a estar descrita no por I, ¿no? Por la cantidad I, que es generalmente la cuando hablamos de corriente eléctrica, es generalmente la cantidad I que se utiliza. Aquí vamos a utilizar J, que es la densidad de corriente. Recuerden que hay una relación entre I y J. J es cuánta corriente atraviesa una determinada área. Entonces, en lugar de utilizar I directamente, el problema nos indica que vamos a utilizar J. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, nos dicen, bueno, se sabe que para una corriente eléctrica se genera un campo magnético. ¿Okay? Eso ya es también algo que habíamos visto, es la ley de Ampère. Pero en este caso, bueno, en el caso específico de la placa o lámina que tenemos aquí, el campo magnético se produce a ambos lados de la hoja, paralelo a la misma y perpendicular a la corriente. Entonces, bueno, cuando tenemos esta corriente fluyendo por esta superficie, lo que se va a generar alrededor de esta placa es un campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este caso, ese campo magnético va a estar dado por este valor, un medio de mu0 por la densidad de corriente que está fluyendo. Nos indica en este caso, si la corriente está en dirección Y, como vemos aquí, hacia arriba, y oscila en el tiempo a través de esta función, vean aquí, J es una función del tiempo y siempre va a estar eh, dirigida a lo largo del eje Y. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, si esto sucede, si la corriente está en dirección Y y oscila en el tiempo, la hoja va a emitir una onda electromagnética. Recordemos, tenemos el campo magnético que está presentándose aquí, que también va a ser función del tiempo, y a su vez, este campo magnético va a generar un campo eléctrico. La ley de inducción de Faraday. ¿De acuerdo? Vale, entonces, nos dicen, el campo magnético de la onda va a quedar expresado de esta manera. Aquí está. El campo magnético B va a estar dirigido a lo largo del eje Z. Aquí tenemos en la figura el eje Z. Aquí está. Entonces el campo magnético va a estar dirigido a lo largo de este eje.
va a tener un módulo igual a un medio de M0, de mu0, perdón, por J. Y es lo que tenemos aquí justamente. Y vean, aquí está la función trigonométrica, coseno de kx menos omega t. Este término es el que nos habla de la propagación de la onda. Vean, dependencia del tiempo, dependencia del espacio. Y es más, este término se está diciendo que la onda electromagnética, bueno, al menos el campo magnético, va a estar viajando a lo largo del eje X, como tenemos aquí. Bien, entonces, con esta información, nos piden determinar primero la función para el campo eléctrico, para la componente de campo eléctrico de esta radiación electromagnética. Después, determinar el vector de Poynting como una función de x y de t. Y finalmente, determinar la intensidad de la onda, o en otras palabras, la irradiancia. Y en el inciso D, bueno, ya nos dan un valor numérico. Si la hoja emite radiación en ambas direcciones, normales al plano de la hoja, con una intensidad de este valor, nos preguntan que cuál es el valor máximo de la densidad de corriente, es decir, J, que se requiere para tener dicha irradiancia. ¿Queda claro lo que nos están preguntando aquí? Así como la información que nos están proporcionando. Para poner en contexto este problema, para que se den una idea de a qué se está refiriendo alguna de las cantidades que tenemos aquí, piensen en la siguiente situación que tal vez se han enfrentado en algún momento. A ver, tal vez ustedes están saben más al respecto, ¿no? Pero bueno, les planteo la siguiente situación. Imaginen que están, no sé, elaborando algún circuito, ¿no? Para este, para alguna práctica que tienen que presentar en algún otro curso. Y bueno, tienen alguna resistencia. Por ejemplo, no sé, una placa como aquí, una placa metálica. Tienen ahí entonces un dispositivo, hay algún chip tal vez, alguna placa que están conectando y en la cual pues van a dejar transitar una corriente eléctrica, ¿no? Para que funcione el dispositivo o lo que sea que estén ahí queriendo crear. Entonces, lo que a veces llega a ocurrir es que esta placa puede llegar a calentarse, ¿cierto? Entonces conectan, cierran el circuito y comienza a fluir corriente eléctrica por esta placa. Esta se puede llegar a calentar. Si ustedes acercan la mano, ¿no? En las cercanías de esta placa, ustedes van a sentir calor, ¿no? Van a sentir un aumento en la temperatura. Bueno, ese aumento en la temperatura es justamente energía electromagnética. Es decir, está presentándose un flujo de corriente eléctrica, es decir, J, y por la presencia de esa corriente se genera un campo magnético. Vamos a tener un campo magnético que se va a estar propagando.
Y este a su vez va a generar un campo eléctrico. Es decir, tenemos una onda electromagnética. Esta onda electromagnética lleva energía. Y si nosotros colocamos la mano, por ejemplo aquí, a una distancia determinada, vamos a sentir calor. Bueno, pues lo que estamos haciendo, nuestra mano está captando esa energía, está atrapando esa energía. Esa energía entonces comienza a calentar la zona sobre la cual está llegando nuestra mano y nosotros pues interpretamos como calor. Eso es esencialmente lo que está sucediendo en este problema. Solamente que esta energía que nos llega a la mano la podemos nosotros medir a través de la irradiancia. Y la irradiancia, a su vez, no es otra cosa más que el valor medio del vector de Poynting. Así que eso es lo que básicamente está sucediendo aquí. Si nosotros colocáramos la mano a una distancia adecuada de esta placa, llegaríamos a sentir calor, un aumento en la temperatura. Y eso es porque la radiación que se está emitiendo, pues está llevando energía, está transmitiendo energía. Ahora, si esta energía pues, es muy alta, lo que podría ocurrir en la piel es generar una quemadura. Es que bueno, eso también es un detalle a tomar en cuenta, siendo un poco más realistas. Ahora, la onda electromagnética pudiera no estar en el espectro visible. De hecho, como sucedió con el problema de la partícula cargada, lo más seguro es que llegue a estar en el espectro de lo infrarrojo o radiación de tipo microondas. Entonces necesitaremos, por ejemplo, utilizar unos gogles de estos de visión nocturna para ver la radiación, para ver algunas zonas donde existan colores, no sé, naranjas, eh, o zonas donde se vean destellos que asociemos justamente a la presencia de esta radiación, que a simple vista pues no podemos observar. Bien, entonces vamos a pasar a resolver el problema. ¿Cómo podemos entonces encontrar lo primero que nos piden aquí? El campo eléctrico de esta onda, sabiendo que el campo magnético tiene este comportamiento. Bien, entonces proponemos que el campo eléctrico va a ser una función del tiempo y también de la coordenada espacial X. Así que tiene que tener esa estructura. Este campo eléctrico tiene que ser ortogonal al campo magnético. Así que si el campo magnético apunta en el eje Z y la onda electromagnética apunta o está dirigida sobre el eje X, la única dirección posible en la que debemos de orientar el campo eléctrico es en el eje Y. Así que aquí está, ¿no? El eje Y es el eje en el que va a estar existiendo este campo eléctrico. Ahora, lo único que debemos determinar ahora es cuánto vale su amplitud, cuánto vale E0. Sabemos de una relación que se mencionó ya hace algunas sesiones atrás, que existe esta relación, ¿no? Que E0 es igual a C por B0, donde B0 es la amplitud de la onda producida por el campo, bueno, de la onda, pero es igual al módulo del campo magnético. Entonces, bueno, aquí tenemos B0. Pero B0 ya lo tenemos acá. De hecho, es el valor que el problema nos está dando. Así que bueno, pues lo único que hay que hacer es sustituir esos valores y listo. Esa es la expresión para el campo eléctrico. Tenemos
el valor de su amplitud, y tenemos la dependencia en el espacio y en el tiempo. ¿Preguntas o comentarios sobre este primer resultado, sobre el resultado del inciso A? Ahora, el inciso B nos pide determinar el vector de Poynting como una función de x y de t. ¿Cómo encontramos el vector de Poynting entonces? ¿Cómo determinamos el vector que nos dice cuánta energía por unidad de tiempo, por unidad de área, está llevando consigo esta onda electromagnética, esta radiación? Aquí, como lo tenemos, el vector de Poynting se encuentra mediante el producto vectorial del campo eléctrico con el campo magnético, dividido por la permitividad en el vacío. Entonces, pues ya tenemos las expresiones para el campo eléctrico y el campo magnético. Del campo eléctrico ya lo calculamos y el campo magnético ya está dado en el problema, en el enunciado. Entonces, lo único que hay que hacer es hacer el producto vectorial de esas dos cantidades y lo que vamos a obtener es lo que tenemos aquí. Ese es el vector de Poynting. Y, como era de esperar, se encuentra en el eje X. Justo en la misma dirección, bueno, al menos en el mismo eje en el que la onda se está propagando. Ahora, vean que el módulo de este vector de Poynting depende de la posición y del tiempo. Es decir, el módulo de este vector no es constante, va a estar cambiando. ¿De acuerdo? Así que bueno, este es un punto importante. Ese es el punto que les mencionaba. Este módulo siempre va a depender del tiempo. Ahora, el inciso C nos dice, determine la intensidad de la onda o irradiancia, como se le conoce también. Entonces, para esta parte, si recordamos, la irradiancia consiste en tomar el promedio del módulo del vector de Poynting.
Así que, básicamente lo que hay que hacer con este resultado es calcular el módulo, que pues, es evidente que es esta cantidad, es esto nada más. Esto es S, el módulo. Y lo que hay que hacer con este término es integrarlo de 0 a un periodo, al valor de un periodo. Cuando ustedes hacen eso, se quitan la parte temporal. La dependencia en el tiempo desaparece. De esta manera, ya podemos tener entonces el valor de la irradiancia, que para este caso resulta en lo siguiente. Y finalmente, en el último inciso nos dan el caso numérico de una irradiancia. Entonces nos están dando el valor de I. Nos preguntan sobre el valor de Jmax, así que bueno, pues lo único que hay que hacer es en este resultado despejar Jmax y llegaremos al resultado que, si esto es correcto, igual a 3.47 amperes sobre metro. ¿Comentarios o dudas, jóvenes, sobre la última parte, sobre el inciso C o sobre el inciso D? Bien, entonces les recomiendo que verifiquen que en efecto esto está pasando, ¿no? Que al momento de tomar el módulo del vector de Poynting, que de manera general lo tenemos aquí abajo, da como resultado la expresión que tenemos aquí indicada, ¿no? Eso que está aquí. Y ya estas dos relaciones, pues uno las puede encontrar rápidamente recordando que E0 es igual a C veces B0. Entonces, bueno, si esto lo sustituimos aquí, llegamos a este último resultado. Pero si de esta ecuación en azul despejamos B0 y ese despeje lo sustituimos aquí, obtendremos este resultado del medio. Entonces, bueno, todo va a depender de respecto a qué variable, respecto si al campo eléctrico o al campo magnético, desean expresar la irradiancia. Bien, jóvenes, bueno, voy a tomar estos últimos minutos de la sesión para comentarles la actividad que se les va a dejar. Es igualmente opcional, no están obligados a entregarla, pero quien lo use realizar va a poder tener a su favor 2 puntos sobre calificación de examen. Bueno, la actividad que planeada para este último parte del curso consiste en que ustedes
Investiguen el funcionamiento de algún dispositivo que funcione mediante radiación electromagnética. Por ejemplo, en el curso pasado al grupo se le pidió investigar el funcionamiento del oxímetro. Dadas las condiciones, ¿no?, que se han presentado o que se iniciaron ya hace un año aproximadamente, un poco más de un año, este dispositivo oxímetro pues se ha utilizado para medir la cantidad de oxígeno que existe en la sangre y de ahí determinar, ¿no?, si una persona necesita algún tratamiento especial, dado esta enfermedad del COVID. Este dispositivo funciona o basa su funcionamiento en radiación. Entonces, bueno, ese es un buen ejemplo de un dispositivo que pues, básicamente se adecua mucho a lo que estamos nosotros viendo, ¿no?, que es la radiación electromagnética. Entonces, en esta ocasión, ustedes van a elegir el dispositivo que tal vez a ustedes les cause interés, que tengan curiosidad en conocer su funcionamiento o incluso que ya lo sepan, ¿no?, pero que esté basado ese funcionamiento en luz. Por ejemplo, otro dispositivo que alguien pudiera pensar en considerar es, por ejemplo, como el funcionamiento de centros comerciales, de las puertas. Uno aproxima a una puerta de estas eléctricas, ¿no?, de manera mágica, estas se abren, ¿no?, para dejar paso a las personas. Bueno, pues su funcionamiento está basado también en luz. Así que bueno, aquellas personas que decidan bueno, ceder parte de su tiempo en esta actividad, se les va a pedir que investiguen al respecto. Y bueno, ¿cuál va a ser la evidencia de esta parte? ¿O qué se les va a tomar en cuenta? Van a tener que investigar primero los aspectos que están relacionados con el fenómeno electromagnético. Es decir, cómo esos dispositivos emplean la luz en su funcionamiento. Si van a tratar objetos, por ejemplo, como el oxímetro, es decir, que están relacionados con la parte biológica, entonces también van a tener que considerar investigar al respecto. ¿Cuáles son las componentes del aspecto biológico que se toman en cuenta para el funcionamiento de ese dispositivo a base de luz? Van a tener también que investigar cómo se implementa la electrónica en el funcionamiento de esos dispositivos. Por ejemplo, en el caso del oxímetro, ahí se toma en cuenta sensores que transforman la información dada por radiación electromagnética, la codifican y pues lo que hacen es mostrar en pantalla, en el display, los valores de oxigenación en la sangre. O hay algunos que traen la parte de decir el pulso, ¿no? El pulso en la persona. Entonces, bueno, eso es un extra que tienen algunos dispositivos. Bueno, entonces, en ese sentido, pues algo así tendrían que incluir como parte de su investigación. Ok, la pregunta de que si tienen que estar en fundamentos matemáticamente, pues eso va a surgir de manera natural a la hora que ustedes investiguen sobre el funcionamiento. De que tiene que ser digamos, una investigación lo más clara posible sobre cómo el dispositivo que ustedes elijan implementa la radiación electromagnética como parte de su funcionamiento.
Si se requiere alguna, algún resultado matemático en particular, no es necesario que ustedes lo tengan que demostrar y explicar. Simplemente mencionar cuál es la ecuación que se emplea, por ejemplo, decir en esa ecuación qué representa cada término y listo. ¿De acuerdo? Es, digamos, piénsenlo como un video más divulgativo, pero es importante que la información sea lo más clara posible. Eh, entonces, van a tener, bueno, parte de la actividad entonces consiste en que ustedes vayan investigando, ¿no? Esta parte, que elijan un dispositivo que, que, que sepan o que sospechen que en su funcionamiento se involucra la radiación electromagnética y se les va a pedir que elaboren un video donde expliquen, donde ustedes presenten el funcionamiento. Mm, esa investigación tiene que estar debidamente fundamentada, así que debe de tener al menos 5 referencias que se puedan consultar. Entonces también tienen que incluir referencias en su investigación, ¿no? En lo que tienen que ustedes averiguar al respecto. Eh, si van a incluir referencias sobre páginas de Internet, bueno, pues tienen que incluir la URL de la página. Si van a consultar artículos científicos, pues citar los artículos científicos. No sé si están, si alguna vez han trabajado con los formatos para citar fuentes. Hay uno muy común que es el formato APA. Y bueno, pues tienen que, si lo conocen, entonces tienen que implementarlo para darle formato a sus referencias. ¿Debe entregar un video y un documento? No, solamente el video. O sea, pueden elaborar una presentación y con esa presentación armar el video donde expliquen estos rubros que les estoy comentando. El funcionamiento del dispositivo y la parte electrónica. ¿Cómo se combinan la parte electrónica con la parte de radiación para el funcionamiento de ese dispositivo? No es necesario que ustedes aparezcan en el video, o sea, que muestren su rostro, basta con que se sepa que ustedes son los autores del video. O sea, ustedes tienen que, como tienen que explicarlo, pues son ustedes los que tienen que escucharse en el video. ¿Y cuál debe ser la duración del video? Ok, pues tiene que ser un video no muy largo, no mayor a, yo creo que 8 minutos tal vez, puede ser una buena duración. Todo va a depender de la profundidad que ustedes le den a la información. Claro, tampoco se vale que sean videos cortos como de 3 minutos, ¿no? O incluso menos, sino que como tienen que al menos consultar 5 fuentes, pues tienen que armar bien esto, tienen que darle forma para que sea entendible. Y bueno, lo que voy a hacer a lo largo de este día es hacer la publicación en Classroom con todos los detalles de la entrega del video, desde las fechas hasta el formato de la información que tienen que incluir. Que bueno, ya les mencioné en general qué es lo que tiene que agregarse. La parte electrónica y el fundamento de físico, en este caso, de cómo la radiación electromagnética se involucra como parte del funcionamiento del dispositivo. ¿De acuerdo? Voy a también agregar en esa publicación un archivo Word o Excel para que ustedes vayan colocando en esa lista qué dispositivo van a trabajar para que no se repita. Tienen que ser diferentes. Entonces, eh, una vez que yo haga la publicación, van a tener un enlace a un archivo Excel en, en Google para que ustedes ahí coloquen su nombre y el dispositivo que han elegido para realizar su investigación. Y entonces ya ese dispositivo, una vez que se coloque, ya no se puede cambiar y ya queda, digamos, ya nadie más lo puede trabajar.
¿De acuerdo? Así que bueno, en ese sentido también sean respetuosos. No quieran ahí manipular las cosas, afectando a algún compañero, borrando tal vez, ¿no? el nombre del dispositivo para que uno se haga cargo de ello, ¿no? ¿No? Eso no lo hagan. Entonces, bueno, ya les estaré mostrando, publicando en Classroom toda esta información. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Pues yo considero que las últimas 2 semanas que quedan del curso. Creo que es un tiempo justo para que elaboren la investigación y tengan tiempo de elaborar ese video. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes, al respecto? Para igual también incluirlo como parte de la publicación en Classroom. ¿Vale? Entonces, bueno, recuerden, va a ser una actividad opcional, pero si deciden entregarlo, pueden lo entregan cumpliendo los requisitos que ya les aparecerán en Classroom, pues tendrán a su favor al menos 2 puntos sobre calificación de examen. Así que bueno, vayan pensando más o menos en qué dispositivo pudieran trabajar. El ejemplo que les di, el primero del oxímetro, queda descartado, no pueden tocar ese. Pero pueden basarse para darse una idea de qué es lo que se estaría pidiendo. Como les menciono, en el caso del oxímetro, para ese dispositivo, lo que se toma en cuenta en su análisis es cómo la radiación electromagnética se toma parte de su funcionamiento, los elementos electrónicos en el dispositivo y los elementos biológicos. O sea, cómo es que el dispositivo hace el registro de la oxigenación en la sangre. Entonces, bueno, eso fue para el oxímetro. Si llegan a tener dudas sobre qué aspectos tiene que considerar en el dispositivo que elijan, bueno, voy a dejar un espacio ahí en la propia publicación para que lo hagan, para que pues haya una especie de retroalimentación. No pueden los dos compañeros tener el mismo dispositivo. Por eso, como les comento, voy a agregar una lista donde ustedes se van a anotar nombre y dispositivo que han elegido. Para que quien acceda vea qué dispositivos ya no puede tocar y vayan pensando en algún otro. Así que bueno, estén al pendiente de la publicación en Classroom para que una vez que se haga, accedan, registren el dispositivo y ya, ¿no? Ya lo puedan registrar y ya comenzar a trabajar al respecto. Bien, jóvenes, pues bueno, no sé si existe alguna otra pregunta. ¿Ok? Bien, entonces, si no hay nada más por comentar, por alguna duda que exista sobre esta última actividad que les comento, entonces nos estaremos escuchando la siguiente semana. Que tengan todos un excelente día, un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Hasta luego.